Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Castro González, estudiante de paramédico nivel básico, y en este video hablaremos sobre el estado de shock, cuáles son sus clasificaciones, causas y sus características. Comenzamos. El estado de shock es la incapacidad para proporcionar una perfusión suficiente de sangre oxigenada y sustratos a los tejidos para satisfacer las demandas del organismo. Para dominar el tema del shock debemos conocer la fórmula de la presión arterial, que es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, y el gasto cardíaco lo obtenemos mediante el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, mientras que la resistencia vascular sistémica se da en tono vascular. La perfusión tisular es uno de los parámetros más importantes para la microcirculación, ya que este aporta sangre y oxígeno a los tejidos. Como ya lo mencionamos anteriormente, los mecanismos pueden incluir una disminución del volumen circulante, disminución del gasto cardíaco y vasodilatación, a veces con derivación de la sangre que salta a los lechos del intercambio capilar. Hay diferentes motivos que pueden provocar este estado de shock, pero algunos ejemplos que pueden ser los más comunes son la pérdida de sangre masiva causada por traumatismo o quemaduras graves, la congelación de tejidos, reacciones alérgicas y fallos cardíacos, causas en definitiva que impiden la correcta distribución del oxígeno por el cuerpo. En base a todo esto, comprendemos que el estado de shock es un estado en el que entra el cuerpo cuando no recibe aporte suficiente de sangre a los tejidos y por lo tanto no llega el suficiente oxígeno necesario a los órganos para que estos realicen sus funciones, y como resultado produce un fallo multiorgánico. El estado de shock se clasifica en 4 tipos, pero cabe recalcar que esto no es una enfermedad, sino un estado originado por otro motivo. La clasificación de los tipos de shock se hace según el origen de dicho problema, el cual veremos a continuación. Hipovolemia quiere decir volumen bajo de líquidos. Esto ocurre, por ejemplo, en grandes hemorragias donde se pierde mucha sangre, o en quemaduras graves donde también existe pérdida importante de líquidos. A este estado de shock también se le conoce como shock hemorrágico y se produce cuando el volumen sanguíneo del organismo desciende a bajos niveles. Las causas frecuentes pueden ser debido al traumatismo, intervenciones quirúrgicas, vísceras pépticas, varices esofágicas o rótura de anemia de la aorta, aunque también puede darse en una pérdida de líquidos corporales. El shock distributivo se produce por una inadecuación relativa del volumen intravascular debido a vasodilatación venosa o arterial. En algunos casos se acumula sangre en los lechos venosos de capacitancias y disminuye el gasto cardíaco. También se caracteriza por una vasodilatación sistémica, que conlleva a que la sangre se distribuya de manera anormal y da como consecuencia una respuesta inflamatoria. El estado de shock distributivo puede ser causado por anaflexia, infección bacterial con liberación de endoxinas, lesión grave de la médula espinal e ingestión de fármacos o veneno. El shock cardiogénico se produce cuando existen anomalías en el funcionamiento del corazón, que hace que dicho órgano sea incapaz de bombear la sangre adecuadamente. El estado de shock cardiogénico se da cuando el corazón no puede bombear sangre a los tejidos del cuerpo. Este puede ser causado por la pérdida de la masa miocárdica, alteración de la contractilidad del miocardio, anormalidades del ritmo cardíaco o afección cardíaca estructural, o la más común, que es un infarto del corazón. El shock obstructivo, como su nombre lo indica, se produce una obstrucción aguda al flujo sanguíneo, ya sea sistémico o pulmonar, llevando a cabo un descenso crítico del gasto cardíaco. En el estado de shock obstructivo ocurre como consecuencia de un fallo de bomba cardíaca, que lleva a consecuencias cardíacas o extracardíacas, que es la obstrucción de prótesis valvulares, y la extracardíaca disminuye el gasto cardíaco del ventrículo derecho. Entre los principales tipos de shock están los más comunes, que es el shock cardiogénico, debido a problemas cardíacos, el shock hipovolémico, causado por muy poco volumen en la sangre, el shock anafiléctico, causado por una reacción alérgica, el shock séptico, debido a infecciones, y el shock neurogénico, ocasionado por daño al sistema nervioso. Para dar tratamiento a un paciente en estado de shock, primero debemos lograr identificar el tipo de shock en la que se encuentra el paciente lo antes posible, siguiendo nuestro protocolo de evaluación ABCDE. Si en un estado de shock hipovolémico se encuentra en hemorragia, se recomienda compresión directa sobre la herida, y si esta se localiza en una extremidad, se recomienda la elevación de dicha extremidad.
También debemos iniciar la reposición de fluidos intravenosos, preferentemente suero salino o también llamados cristaloides. En el estado de shock séptico, en este caso, el tratamiento se realizará en la evaluación primaria, ya que se usará el uso de oxígeno y fluidos a las dosis indicadas lo antes posible. Para el tipo de shock obstructivo, consiste en el tamponamiento, que es el drenaje de líquidos del espacio pericárdico mediante punción en campo estéril, o en el neumotórax, que se realizará la toracoesíntesis dejando un drenaje en la cavidad torácica. En el estado de shock anafiléptico, se utilizarán los tres elementos fundamentales del tratamiento de anaflexia, el cuales son la adrenalina, la administración de oxígeno y el aporte de líquidos. En conclusión, el shock es un estado de hipoperfusión de los órganos que produce disfunción y muerte celular. Los síntomas incluyen alteración del estado mental, taquicardia e hipotensión. El tratamiento consiste en la reanimación con líquidos, incluyendo hemoderivados si es necesario, corrección de la enfermedad subyacente y a veces vasopresores.